Muy buenos días con todos y con todas. En esta charla abordaremos lo que tiene que ver con informática jurídica y derecho informático. Primero vamos a hablar de informática jurídica. Para ello hemos tomado algunas referencias del libro de Derecho Informático de Julio Telles Valdés, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué es la informática jurídica? La informática jurídica no es otra cosa que la utilización de las tecnologías en el campo del derecho. Es decir, la utilización de los TICs, de una computadora, del Internet en el área del derecho. Esa es la informática jurídica, la utilización de los TICs, de las tecnologías, de las herramientas tecnológicas en el campo del derecho. Vamos a hablar sobre una breve historia de esta informática jurídica, cómo ha ido evolucionando. Y podemos decir que en 1950 se empiezan a usar las computadoras no solo con fines matemáticos, sino también con fines lingüísticos. Y es aquí, en estos fines lingüísticos, en donde entra el derecho. En 1959 se colocan los ordenamientos legales en cintas magnéticas. Y en 1960 en Estados Unidos se hace la primera demostración de un sistema legal automatizado de búsqueda de información. En 1964 se da la comercialización de sistemas de procesamiento de datos legislativos. Aquí tenemos en el 67 el sistema OVAR, en 1970 el sistema CMD y en 1967 ya hablamos de un sistema llamado Lexis, que hasta la actualidad nosotros lo seguimos usando dentro del área del derecho. Dentro de la clasificación de la informática jurídica, podemos decir que la informática jurídica se clasifica en informática jurídica documentaria, que tiene que ver con el almacenamiento y recuperación de textos jurídicos, informática jurídica de control y gestión, que encierra el desarrollo de actividades jurídico-adjetivas, y el sistema experto legal o informática jurídica metadocumentaria, que es o que tiene que ver con el apoyo en la decisión, educación, investigación, redacción del derecho. Ahora miremos lo que es el derecho informático. El derecho informático es, y lo vamos a explicar con esta diapositiva, ¿por qué? Porque en la medida que la sociedad va evolucionando y que el tiempo va transcurriendo, aparecen nuevas conductas sociales. Dentro de estas nuevas conductas sociales, pues nosotros vemos que al aparecer nuevos inventos, nuevas tecnologías, también se pueden identificar conductas sociales nuevas. Si antes no teníamos el uso de la computadora, no teníamos el uso del Internet, no podíamos hablar que nos estaban hackeando, por ejemplo, los correos electrónicos, porque no había Internet, porque no había computadoras. En la medida que el mundo va evolucionando, entonces nos encontramos con nuevas conductas sociales que deben de ser reguladas por el derecho. Es allí donde podemos mirar que nace ese derecho informático, porque si la sociedad evoluciona y evolucionan las tecnologías y evolucionan las TICs, entonces el comportamiento humano también va evolucionando en torno a esos avances tecnológicos y ese comportamiento humano debe de ser regulado. ¿Cómo va a ser regulado? Por normas. Y entonces es allí donde nace el derecho informático. Aquí vemos nuevos comportamientos en esta diapositiva, vienen innovaciones, la sociedad se involucra en estas innovaciones y por lo tanto es necesario regular el comportamiento social. ¿Cómo se da esta regulación del comportamiento social? A través de una regulación normativa, es decir, a través de una ley que le tiene que poner límites a la aplicación de las TICs, que cuando se aplican y esta aplicación conlleva a que se vulneren los derechos de las personas, entonces hay que poner un ordenamiento legal y este ordenamiento legal se lo va a ver reflejado en una ley, en una norma. Esos problemas han surgido en todas las ramas del derecho. ¿Qué problemas? Problemas que llevan a que la norma tenga que regular las conductas de los individuos en relación al aparecimiento de inventos, de tecnologías
que pueden llevar a la violación de derechos de los seres humanos. Es así que nosotros, de acuerdo al artículo publicado por Carlos Peña, por ejemplo, podemos mencionar algunos ejemplos al respecto. Y en el área del derecho civil, por ejemplo, encontramos la violación de la propiedad intelectual. Hemos tenido que normar lo referente a la violación de la propiedad intelectual. Nosotros también podemos ver en otras áreas, como en el área del derecho constitucional, que nos encontramos con el conflicto entre la protección de la intimidad y el derecho a la información, necesariamente influido por los nuevos parámetros temporales. En el área penal, por ejemplo, tenemos la violación de la correspondencia, correos electrónicos, prácticas de hackeo, injurias y amenazas por la red. En este artículo que está aquí citado, nosotros podemos ver cómo el avance tecnológico nos lleva a conductas que necesariamente tienen que ser normadas, y es allí donde empieza a gestarse el derecho informático. De esta manera, pues nosotros hemos podido analizar qué es la informática jurídica y qué es el derecho informático. Son dos cosas diferentes que tienen que ver con el uso de las tecnologías.